sí, llegó el momento de las recomendaciones y los consejos que son útiles para el cuidado de nuestra salud. Y para ello tenemos la columna de uno de los profesionales que está al servicio de la Mutualidad Provincial y de todos sus afiliados. Prestemos atención al siguiente informe. Bueno, yo soy la licenciada Natalia Gutiérrez Ferronato, soy psicóloga de acá de la Mutualidad Provincial de Tucumán. Hoy vamos a tocar el tema un poco de lo que es la ansiedad y lo vamos a tratar de diferenciar un poquito de lo que es el miedo específico que uno tiene ante diferentes situaciones. Acá en el consultorio, bueno, en distintos consultorios se trabaja mucho lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, sobre todo los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Vamos a especificar primero lo que es este concepto de ansiedad, que tiene que ver con una vivencia de temor, ¿no? Uno siente cierto temor ante algo que en la ansiedad es ante algo que es difuso, ante algo que es inespecífico, es decir que no sabemos por qué tenemos ese temor, no podemos definirlo, ¿no? Para diferenciarlo un poco del miedo, el miedo es un temor ante algo específico, ante algo real, que generalmente es algo que viene de afuera de nosotros, pero es algo concreto. En cambio la ansiedad es algo que no es concreto, no definir. Además en la ansiedad también uno tiene la tendencia a agrandar o a dramatizar más lo que uno siente, ese temor, porque es como un temor ante la anticipación de lo peor, ¿no? Ante la anticipación de algo muy extremo o muy malo que uno va a vivir. La ansiedad tiene mucho de lo que es sorpresa, ¿no? Uno se sorprende ante ese temor porque uno empieza a sentir diferentes síntomas en donde no sabemos por qué están esos síntomas, ¿no? Por eso tiene mucho de lo que es sorpresa. En cambio el miedo es una percepción de un peligro real que nos amenaza de afuera, ¿sí? Lo que podemos decir que tienen en común el miedo y la ansiedad es la impresión interior de temor, ¿no? En los dos se siente un temor, solamente que en la ansiedad no sabemos el por qué, es algo bien confuso y difuso, en cambio en el miedo sí lo podemos especificar. Bueno, la ansiedad tiene manifestaciones físicas, tiene muchos síntomas físicos, para mencionar algunos de ellos: sudoración de las manos, palpitaciones, taquicardia, sensaciones de ahogo, opresión en el pecho. Entonces lo que hace la persona, lo primero que hace es recurrir a un médico, ¿no? Un médico clínico o cardiólogo, porque se piensa que hay algo orgánico. Cuando se empiezan a descartar todas estas partes orgánicas, se llega a la conclusión de que, bueno, hay algo emocional que está generando todos estos síntomas, y es donde se recurre al profesional psicólogo, ¿no? La ansiedad en realidad tiene algo positivo, ¿no? Todas las personas tenemos ansiedad, no siempre la tenemos, y es algo positivo porque es una señal de alerta, de alarma ante determinadas situaciones, ¿no? Por eso se puede decir desde una característica positiva que la ansiedad es adaptativa, ¿no? Porque nos ayuda por ahí a adaptarnos a diferentes situaciones. El tema se convierte en patológica cuando ya nos desborda y no la podemos manejar, y cuando nos paraliza sobre todo, ¿no? Lo mismo el miedo, y el miedo también, en realidad funcionan como señales de alarma, ¿no? Ante ciertas situaciones, pero ya cuando nos paraliza y no podemos seguir con nuestra vida cotidiana, ahí se vuelve ya patológico, ¿no? Es positiva porque es una preparación del organismo para la acción, para poder actuar ante una situación amenazante. Estas cuestiones sí pueden tener influencias desde la niñez, como yo digo muchas veces, siempre estamos determinados por nuestra historia de vida, nuestra historia de la infancia, pero hay diferentes causales, ¿no? Situaciones que uno no puede manejar, que nos desbordan, situaciones laborales, personales, familiares. No hay una causa así puntual y específica. Por eso yo planteaba esta diferencia entre el miedo y la ansiedad, porque el miedo, sobre todo en la ansiedad, no hay una causa específica, ¿no? Porque el miedo, no sé, pongamos un ejemplo,
he tenido un accidente en auto, bueno, me va a quedar por ahí ese miedo, es como algo específico que viene de afuera y me produce inquietud, me produce malestar, ¿no? Físico y psicológico, y ahí está el miedo específico, ¿no? En cambio, en la ansiedad las causas pueden ser muy diferentes, vienen incluso internas nuestras, ¿no? O sea, no siempre es algo de afuera, sino algo que nosotros no estamos pudiendo tolerar, y se produce esta situación de ansiedad, y decimos generalizada porque porque es como que es general con diferentes situaciones, ¿no? Cuando yo digo que todos tenemos ansiedad es por eso, ¿no? Porque, no sé, uno va a rendir un examen, supongamos, y se genera cierta cosita de inquietud y demás, porque son situaciones lógicas y normales, pero cuando se vuelve patológica es porque esto que yo te decía, que nos paraliza, ¿no? Que no nos impide seguir actuando, incluso ya yendo a algo más específico, hasta podemos ir derivando de lo que es una ansiedad en distintas fobias o en un ataque de pánico, que hoy como que es un término que está muy usado, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo muy paralizante. La persona que sufre ataque de pánico realmente no puede ni salir de su casa, ¿no? Hay miedo a estar en contacto con la gente, hay distintos tipos de fobias por ahí que te pueden derivar en este ataque de pánico, y ahí es cuando es patológica, cuando nos genera esta inmovilización o incapacidad de seguir manejándonos naturalmente en la vida diaria nuestra, ¿no? Puntualmente para lo que es la ansiedad generalizada, las fobias, el ataque de pánico, siempre se va a un tratamiento, por supuesto, psicológico, terapéutico, en el que se trabaja mucho con la parte cognitiva del paciente, ¿no? Cognitivo me refiero a la parte del pensamiento, siempre nosotros decimos los psicólogos que hay pensamientos que son, en este tipo de patologías, pensamientos que son catastróficos, es lo que se llama, ¿no? Que es esto cuando uno tiende como a agrandar lo que nos está pasando, ¿no? Y no lo podemos manejar, nos desborda. Entonces son pensamientos catastróficos que hay que buscar, mediante la terapia cognitiva conductual, revertir esos pensamientos y ponerlos desde un lado un poco más positivo, ¿no? También es importante a veces en determinados pacientes el tratamiento con psicofármacos, ¿no? Como para poder controlar un poco la ansiedad, la angustia, y que el paciente pueda, mediante la medicación, ir controlando los síntomas un poquito más rápido que lo que sería con la terapia psicológica. La terapia psicológica, por supuesto que es fundamental, pero siempre es un poquito más a largo plazo, ¿no? Sí se trabaja mucho con lo que es esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? Con los pensamientos, y a partir de poder revertir esos pensamientos, la modificación de la conducta ante estas situaciones, ¿no? Sobre todo los síntomas físicos, como yo te decía hace un rato, porque la parte emocional es como que después se la toma más en cuenta. En un principio, con los trastornos de ansiedad, lo que más surge son los síntomas físicos, que son varios de estos que yo te he enumerado: las sensaciones de palpitaciones, la taquicardia, la sensación de opresión en el pecho, la sudoración de las manos, la inestabilidad, por ahí mareos, náuseas, ¿no? Son todos síntomas que uno los puede confundir con cualquier otra enfermedad. El tema es que uno se da cuenta que tiene que ver con lo emocional cuando va al médico y se empiezan a descartar todas estas cosas, que no hay nada orgánico en realidad. Entonces ahí uno dice, bueno, sí, hay algo emocional, y se recurre al psicólogo, ¿no? Esa es la parte, y de la parte emocional lo que más se puede decir es la angustia. Genera mucha angustia todo esto del trastorno de la ansiedad, de los miedos, genera mucha angustia, y que a veces se acrecienta esta angustia cuando uno va al médico y no tiene una respuesta de una enfermedad o algo, ¿no? Porque uno espera que en realidad que el médico lo resuelva. Cuando el médico no dice no hay nada orgánico, es psicológico, bueno, uno ahí ya como que se desconcierta porque no sabe bien qué está pasando, ¿no? Entonces ahí cuando ya se recurre al psicólogo, digamos, ¿no? Me parece que no hay forma de prevenirlo, porque cada persona tenemos un tipo de personalidad, una estructura en donde por ahí vamos acumulando tensiones, vamos acumulando cosas cotidianas de la vida que uno, por el ritmo de vida que tiene, sigue para adelante y no se detiene a ver qué está pasando, y generalmente uno le lleva el apunte a estas cosas cuando ya ha hecho muchos síntomas, ¿no? Cuando
ya han surgido muchos de estos síntomas que yo he mencionado. Sí, prevenir, se podía prevenir manejando el ritmo de vida, controlando por ahí situaciones nuestras, pero es difícil que haya una prevención real por ahí con esto, ¿no? En ese sentido, uno ya lo vive cuando ya lo siente el síntoma, y ahí uno se pregunta qué está pasando y recurre a los profesionales específicos de esto, ¿no? Sí, una vez que ya se hace el tratamiento, porque a ver, la ansiedad es un trastorno por ahí crónico que no se cura si se lo controla, ¿no? Se lo controla y se lo controla mediante el aprendizaje, como que tiene que haber una reeducación de esos pensamientos que yo hablaba en el otro hace un ratito, ¿no? Tiene que haber una reeducación de esos pensamientos, y lo que hacemos con los tratamientos es que también se enseñan técnicas de respiración, relajación, técnicas de distracción, como para que la persona cuando empiece a tener el síntoma pueda recurrir a esas herramientas que aprendió en la terapia y evite que se vuelva a desarrollar el síntoma. Ahí sí ya puede haber un aprendizaje de cómo manejar esos síntomas, ¿no? Y sobre todo cuando ya se empiecen a tener los síntomas, sí, recurrir al médico es importante, porque uno ahí se queda tranquilo también descartando ciertas patologías orgánicas, y sí asistir al psicólogo, por ahí sacando algunos mitos que la gente tiene con los psicólogos y demás, asistir sin miedo al psicólogo, porque el psicólogo es el profesional que realmente lo puede ayudar, ¿no? con estas patologías puntuales, además de con muchas otras, por supuesto, pero hablando de este tema en particular, el psicólogo es la persona que lo va a saber orientar y guiar para poder aprender estas herramientas y controlar todos esos síntomas. Este fue el comentario de uno de los profesionales que está al servicio de todos los afiliados de la Mutualidad Provincial. Ya saben que quienes quieran sumarse a esta institución pueden hacerlo. Solo tienen que acercarse a Ayacucho 179, allí en la sede central de la Mutualidad Provincial, donde les brindarán toda la información que ustedes necesiten para asociarse. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero quédense ahí, todavía tenemos más en Mutualidad en Acción.